nosotros podemos enfrentar las pruebas en momentos difíciles de nuestras vidas y sabemos que todos hemos pasado por pruebas, también sabemos que si no hemos pasado en algún momento de nuestra vida vamos a pasarlas, ¿no? Y también hemos estudiado acerca de la diferencia que existe entre una prueba y una tentación, en base a lo que la Biblia nos ha dicho. Y han sido puntos muy buenos porque creo que todos estamos pasando por diferentes circunstancias, para todos nosotros un momento de prueba es esto de la pandemia, el COVID, ha sido difícil para todos, entonces creo que nos podemos identificar. Pero en el día de hoy, en esta noche, yo quiero tomar el ejemplo de Jesucristo acerca de la prueba. ¿Por qué? Y parece, no es coincidencia, ¿no? Pero justamente en esta semana estamos recordando nosotros la Semana Santa que le llamamos, ¿no? Y en esta semana estamos en un tiempo de meditación, de recogimiento, y el día domingo recordábamos la entrada triunfal de Jesucristo. Y es algo que realmente a mí me conmueve porque estábamos analizando la vida de Jesús en estos últimos días de él, en estas últimas semanas antes de su muerte y resurrección, y veíamos cómo el día domingo antes de su muerte, él entró triunfante a Jerusalén. Entonces, antes de pasar la prueba más difícil de su vida, la prueba de amor que iba a demostrar también a nosotros, a toda la humanidad, ¿no? Entonces, muchas veces, como una aplicación a esto, es que antes de que nosotros pasemos por pruebas, vamos a tener momentos de calma, momentos de paz, tal vez momentos de victoria, nuestra vida va a estar bien, vamos a estar tal vez triunfantes, ¿no? En ese sentido, todas nuestras cosas van a salirnos bien. Pero va a llegar un momento como en Jesús, que le pasó a él, de que justo después de eso iba a enfrentar una prueba muy grande, ¿no? Una prueba muy difícil. Y el Señor vino ya hace 3 años con sus discípulos preparándose para ese tiempo. Y es interesante cómo vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 22, del versículo 39 al 46. Vamos a centrarnos en esa oración en la que Jesús hizo cuando estuvo en Getsemaní. Es una oración en donde podemos ver cómo Dios derramó su alma, su espíritu delante de Dios y sintió ese sufrimiento, ese dolor, ese momento de angustia, porque sabía que estaba yendo a pasar una prueba muy dura, muy difícil en su vida. Una de las pruebas más amargas, porque ningún ser humano ha podido sobrellevar una prueba, un sufrimiento tan duro como él que pasó, por amor a la humanidad, ni siquiera por él mismo, sino por amor a la humanidad. Un sacrificio, esa es la prueba más grande de amor que el Señor ha dado hacia nosotros. Entonces, quiero leer estos versículos en Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46, dice así. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En este pasaje vemos una oración que el Señor hace antes, momentos antes de pasar por esa prueba tan amarga que él tuvo que vivir. Entonces vemos aquí una primera cosa que el Señor nos quiere enseñar, es que luego de haber pasado por esa entrada triunfal en donde todos le aclamaban y decían, Hosana al rey que viene, ¿no es cierto? Con las palmeras le aplaudían y gritaban y le aclamaban. Y todas esas personas que en ese momento estuvieron haciendo eso, después de unos días,
le iban a traicionar, iban a clamar para que crucifíquenle, crucifíquenle. Y en ese tiempo nosotros podemos ver que el Señor pasó algunas cosas entre la entrada triunfal hasta el momento que le crucificaron. Y una de las cosas fue esta oración, ¿no? Que si ustedes saben, el huerto de Getsemaní fue el lugar en donde Jesús hizo esta oración, ¿no? Entonces, él muchas veces salía antes a ese lugar, ese era un jardín, un huerto en donde iba con sus discípulos para pasar tiempos un poquito, para meditar con ellos, para apartarse de la multitud, de la gente. Y en ese huerto Getsemaní tiene un nombre se traduce como la prensa de olivos. Ese lugar seguramente había habido todavía una prensa de olivas. Allí en ese tiempo usaban como unas maquinitas en donde cogían a los olivos y le trituraban tanto, le trituraban hasta lo sumo para que luego saliera el aceite de olivo y eso, con eso ellos usaban para prender las velas y usaban también para las lámparas que ellos tenían y usaban también para la comida, entonces tenía muchos usos y ese aceite era caro. Pero tenía para que ellos pudieran obtener ese aceite, tuvieron que pasar un proceso en donde los olivos tenían que ser exprimidos. Y eso es interesante, no es coincidencia que el Señor fuera a ese lugar a orar, porque él sabía que lo que venía era como lo que pasaba el proceso de los olivos, ¿no? Él sabía que él iba a tener que ser exprimido, que iba a ser molido hasta lo sumo. Entonces, allí el Señor sabe, como les decía, sabía juntarse con sus discípulos, pero esta vez, en vez de pasar un tiempo de recogimiento o de descanso, era el lugar en donde realmente él iba a experimentar el dolor y el sufrimiento, la agonía de lo que le iba a venir. Entonces, muchas veces nosotros, cuando hemos pasado por buenos tiempos, ya es como que presentimos que las cosas empiezan a cambiar, a tomar otro rumbo. Y como les decía, la prueba viene no viene desde adentro, sino son cosas que nos suceden desde afuera, ¿no? Y claro, nos afectan a nuestro corazón, a nuestro interior. Y eso era lo que iba a pasar Jesús, ¿no? Entonces, creo que en el Señor, al saber que ya venía la hora de la prueba para él no tuvo un pensamiento de huida, decir, no quiero pasar esta prueba, aunque ya vamos a ver que el Señor le clamó en la oración a su Padre una petición que realmente nos conmueve, pero la intención de él no era huir, a pesar de que él conocía perfectamente, ¿no? De que todas las maquinaciones que se venían, por ejemplo, sabía que Judas ya estaba a punto de traicionarle, ¿no? Como antes lo había ya expresado en la cena, cuando ellos celebraron la última cena, él dijo, el que moja el pan conmigo, él me va a traicionar. Y era Judas, dijo, no, yo soy Señor, y le dijo, sí, tú eres, ¿no? Pero en esta ocasión ya ese lugar de Getsemaní donde Jesús había tenido bastantes pláticas con sus discípulos y hermosas pláticas, no imagínense escucharle al Señor, ahora se iba a convertir ese lugar en el escenario de su terrible agonía, ¿no? Antes de ir a la cruz. Entonces, fíjense, ¿no? Dice que luego el Señor en estos versículos nos muestra y les dice a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy y oro. El Señor iba a orar porque él sabía que para poder enfrentar todo lo que le venía, él tenía que tener fortaleza, y esa fortaleza, la única manera de tenerla era a través de la oración. Y aquí les vemos, ¿no? Que sus discípulos también le siguieron y empezaron a orar, dice aquí. Entonces, hay un versículo en Santiago 5:13 que nos dice, si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Eso dice en Santiago 5:13. Y en verdad eso nos puede servir a nosotros también cuando sabemos que vamos a pasar por diferentes pruebas o estamos ya pasando, necesitamos orar mucho, necesitamos orar y este ejemplo también nos dejó Jesús, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo el Señor se aparta y en versículos paralelos dice que le llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan y le dice que vayan con él un poquito más cercano, ¿no? Y ellos le acompañaron y estuvieron más cerca de Jesús. Entonces, vemos cómo él en ese momento de prueba también se rodeó de amigos,
de personas cercanas a él, de esas personas que habían compartido por esos 3 años su vida. Él pasó mucho tiempo con ellos, entonces él les pide a ellos que le acompañen. Entonces, eso también podemos aprender de él para momentos de pruebas. Nosotros podemos también pasar esos momentos con amigos, pues pedirle a esas personas que nosotros conocemos y que sabemos que son cercanas a nosotros, que nos pueden ayudar. Siendo Jesús, miren, el Hijo de Dios, él les pidió que vinieran, aunque realmente Pedro, Jacobo y Juan realmente no fueron de mucha ayuda, porque ya vimos en la lectura que hicimos que ellos se quedaron dormidos, ¿no? y, y no fueron de gran ayuda como Jesús hubiese querido. Seguramente si a Pedro, Juan, a Jacobo les hubiera pasado o hubieran tenido que pasar por una prueba y le hubiesen pedido a Jesús que orara por ellos, seguramente Jesús se quedaba despierto con ellos orando y apoyándolos hasta el final. Sin embargo, sus amigos no lo hicieron. Y ahí es cuando podemos ver cómo nosotros podemos fallar, ¿no? Somos personas que por el cansancio y tal vez la tristeza que a veces tenemos, nos dejamos llevar. Sin embargo, Jesús no, él no lo hizo, ¿no? Y aquí vemos en este pasaje también, hay un pasaje paralelo en Mateo y en Marcos, ¿no? También dice ya que cuando empezó este tiempo, dice que el Señor comenzó también a entristecerse y a angustiarse. Esto es algo interesante, ¿no? Porque cuando nosotros estamos pasando por pruebas, esto es normal. Nos empezamos a entristecer y a angustiarnos. Y le vemos a Jesús también sintiendo esta tristeza, esa angustia tan grande, ¿no? Y, y para mí realmente yo creo que me demuestra que no está mal entristecerse y angustiarse. Lo malo está en quedarse ahí y perder la fe. El Señor, aunque se entristeció y se angustió, Él no perdió la fe, ¿no? Sino más bien Él lo que hizo fue buscar el rostro de su Padre. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, quiero que fijemos en el versículo eh, 41 de Lucas 22 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y esto es algo interesante, ¿no? La actitud de Dios, la postura que él tuvo. Él realmente estaba tan triste, tan preocupado también hasta cierto punto, porque él sabía lo que le venía, ¿no? Y dice que se puso de rodillas y oró. Y fíjese la oración que él hace, ¿no? Le dice al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en este momento de angustia, yo veo la proximidad que él tiene con su padre, ¿no? Eh, yo no sé si nosotros tenemos la confianza ahora de que cuando estamos pasando por momentos de prueba, nos acercamos de esa forma a nuestro Padre Celestial y tenemos esa actitud, ¿no? De humillación, de humildad y rogarle al Señor, ¿no? Que obre. Ahora es interesante porque aquí Jesús les dice, si quieres, pasa de mí esta copa, ¿no? Es interesante porque aquí vemos cómo el Señor le está pidiendo a Dios que si pudiera pasar por pasar ese momento de prueba sería mejor. Es decir, ¿cuántas veces nosotros también no pedimos, no, Señor, no quisiera pasar por esta prueba? No quisiera tener que vivir esto que estoy viviendo, porque es duro, es difícil. Y el Señor tuvo ese mismo sentir. La cosa es que él no estaba reclamando, no tenía esa actitud de quejarse y de renegar, más bien era una actitud humilde, ¿no? Y aquí él dice, no, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí yo puedo aprender mucho del carácter del Señor, ¿no? Que a pesar de que él sabía lo que iba a venirle en esa prueba tan difícil, tan amarga, él no quería hacer su voluntad. Él no quería hacer su voluntad, él estuvo dispuesto a pasar, ¿no? Porque si él hubiese dicho, Señor, pasa de mí esta copa, no quiero. ¿Qué hubiese pasado si el Señor en ese momento, al sentir ese dolor que le venía, al verse ya a las puertas de ese sufrimiento tan grande, él hubiese dicho, no quiero, no quiero, yo no voy a pasar? Él tenía el derecho para hacerlo,
porque él siendo Dios podía decir, no, no voy a pasar, hubiese podido desistir. Sin embargo, el Señor no hizo eso. El Señor dijo, no, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que esa era la única forma en la que la humanidad perdida podía acercarse al Padre. Era la única forma en la que los hombres pecadores pudieran hallar el perdón. El Señor iba a ser en ese momento el sustituto de nuestra culpa, de nuestro pecado. Nosotros eran las personas que debían estar en esa cruz. Sin embargo, el Señor tomó nuestro lugar y ahí Él es cuando decidió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, aquí vemos la voluntad que Dios tuvo para irse como ese sacrificio, ¿no? Y aquí vemos cómo el Señor le manda una ayuda, una fortaleza. El Padre no se negó a escuchar sus súplicas. Él sabía que estaba pasando por momentos duros, por momentos difíciles. Él no podía cumplirle en ese momento a Jesús el que pasara de él esa copa. Yo creo que el Padre con todo su corazón hubiese deseado concederle a Jesús esa petición. Sin embargo, el Dios Padre sabía que eso no era lo mejor. Dios sabía que era necesario que Jesucristo pasara por esa prueba. Y así es en nuestras vidas. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor, por favor, que no quiero pasar por esto, líbrame de esto. Y el Señor muchas veces nos dice, no, tú vas a pasar por esa prueba porque es necesario que pases esa prueba. Y vimos cómo Jesús también nos dio ese ejemplo. Por eso dice que él no solamente habló con palabras, pero Él siempre nos dejó ejemplo para que nosotros le imitemos. Y para mí, realmente, créanme que yo puedo encontrar en el Señor Jesús el mayor ejemplo de amor, el mayor ejemplo no solo de amor, pero en todas las decisiones que Él tomó, en todas las dificultades que Él tuvo que enfrentar en este mundo pecador, siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, nos hace que nosotros realmente caigamos de rodillas. Yo creo que no hay persona que al entender ese sacrificio de Jesucristo, al entender el amor que Él demostró en esos momentos, en esa última semana sobre todo, porque desde que Él vino al mundo ya nos demostró su amor, pero sobre todo en esos momentos, porque una persona ante semejante sufrimiento se hubiese dado por vencida, pero Él no. Por eso es que podemos nosotros realmente confiar que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador. Entonces, miren que el Señor, Dios el Padre, le manda un ángel del cielo. Y dice aquí que le mandó un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor, Dios Padre, sabía que su hijo estaba en ese momento, en momentos de debilidad, estaba en un momento de agonía. Él estaba entristecido, sufría. Y el Señor se compadeció, el Padre se compadece y mandó un ángel del cielo para fortalecerle. No dice aquí la forma como le fortaleció, ¿no? Seguramente se le apareció y Jesús sintió, volvió a tener la presencia del cielo con él ahí, porque él desde la eternidad y hasta la eternidad ha estado rodeado de la gloria de Dios, de sus ángeles que le sirven. Y cuando vino acá a la tierra, él se despojó de todo eso. Y por un momento él tuvo un pedacito de cielo aquí, justo en el momento que él más lo necesitaba. Dios le manda a un ángel para que le consolara, para que le fortaleciera. Y eso a mí me enseña, y espero que a ustedes también, que cuando ustedes están pasando por momentos de prueba, yo no lo sé, tal vez, como decía, en salud, algo emocional, en económico, no sé en qué cosas ustedes puedan estar pasando momentos de prueba, pero el Señor es tan bueno, es tan amoroso con nosotros, que Él envía ángeles para que nos fortalezcan. Muchas veces esos ángeles no son esos seres espirituales que Jesús pudo ver y también algunas personas como María y algunas personas de, de bíblicas pudieron experimentar. Pero a nosotros nos manda personas
que están a nuestro alrededor para que nos den una palabra de ánimo, para que nos den un aliento, nos den un mensaje de amor, nos den una porción de la palabra de Dios que nos reconforta, que nos fortalece cuando estamos pasando por esos momentos. Y el Señor en esa instancia recibió eso del Señor. Y fíjese, en el versículo 44 dice, y estando en agonía, y esa es la palabra que me llama la atención, porque muchas veces, aunque nosotros no vamos a pasar nunca la prueba que Jesús vivió con las cosas que experimentamos en el día a día, sufrimos agonía. Para algunos tal vez es la pérdida de un hijo, tal vez para otros la pérdida de un padre, de un ser querido, tal vez para otros es un malestar, es un quebrantamiento en su salud. Para algunos tal vez esa agonía es cuando ven que no les alcanza el dinero para pagar las cuentas. Para otros tal vez una agonía es ver el sufrimiento, el dolor de seres queridos que experimentan. No sé cuántas cosas para usted puede ser agonía, pero estando en agonía, dice que el Señor oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo quiero que un poquito, por un momento, nosotros nos imaginemos eso. Yo no sé si ustedes alguna vez en ese dolor o en la agonía que han sentido por alguna prueba que experimentaron, la más dura tal vez, han llegado al punto de sudar gotas de sangre, porque esto no era algo solamente como una figura, no, era literal. El Señor sudó grandes gotas de sangre, las cuales caían hasta la tierra. El Señor en ese momento experimentó ese dolor. Él sabía lo que le venía, él podía percibir lo que le venía, el dolor que estaba por experimentar y lo podía sentir. Entonces fue cuando él estaba sudando, como dice aquí, grandes gotas de sangre, las cuales caían hasta la tierra. Entonces, yo no sé si nosotros hemos podido experimentar eso, ¿no? Pero realmente, créanme, creo que nadie, yo no he conocido ni hemos conocido personas que han podido experimentar eso. Pero Dios sabía que Él tenía que pasar por todo eso, Él sabía, porque Él sabía que a través de su obediencia, porque esto era obediencia, Él pasó este momento de prueba por obediencia al Padre, porque sabía que esa era la única manera de traer salvación al mundo. Entonces, es por eso que el Señor experimenta esto y la obediencia de Él fue más grande que cualquier cosa, ¿no? Miren, yo quiero leerles un versículo en Hebreos 5 del 7 al 10, que dice, y Cristo en sus días de carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, se refiere a este momento. Y están narrando en el libro de Hebreos, el escritor dice, ¿no? Cristo que en sus días de carne, cuando Él estuvo en la carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, porque Jesús sabía que el Padre le podía en esos momentos librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces yo quiero resaltar aquí, miren, dice que el Señor, por su obediencia, Él fue perfeccionado. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan en las lecciones anteriores que hemos venido tratando, hemos visto que el sufrimiento y la prueba nos llevan a otro lugar, a un nivel de perfección, de madurez, de ser completos. Y eso fue lo que el Señor experimentó. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Por eso es que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. No lo hay. Solamente en Jesús podemos nosotros encontrar la salvación. Y por eso Él fue declarado por Dios, dice el sumo sacerdote, es decir, que Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Él es el autor de la salvación, no hay otro más. Y por eso es que Él se aguantó en este tiempo de prueba, en esa hora de prueba para Él. Él padeció y estuvo dispuesto hasta el final. Y dice en el versículo 45, cuando se levantó de la oración, esto nos llama la atención porque
Porque fíjese que aquí dice que él se levantó de la oración, es porque él estaba rendido. En otro pasaje paralelo a este, dice que él cayó al suelo rendido en oración. Él realmente estaba ya hasta lo último, hasta lo sumo de humillación. Él sabía todo lo que le venía y hasta en su oración él estuvo en el suelo, tendido en actitud de sumisión y reverencia hacia su Padre. Y dice, y vino a sus discípulos. Él estaba orando de esa manera, pasando ese sufrimiento, ese tormento, y sus discípulos, él va, se acerca hacia ellos y los halla durmiendo a causa de la tristeza. Ellos percibían la tristeza de Jesús. Ellos podían percibir, y es así, nosotros también cuando vemos a personas queridas nuestras pasando por momentos de prueba, también tenemos tristeza. Tenemos mucha tristeza de ver que están pasando por eso. Nosotros también quisiéramos evitarles ese momento. Quisiéramos orar al Padre y decirle, Señor, quítale esa tristeza que está pasando, esa prueba. Pero yo he aprendido que yo no tengo que pedirle a Dios que le quite esa tristeza. Porque miren, cuando Pedro le dijo al Señor, no, tú no tienes que pasar esta prueba. No, no es necesario que tú pases. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque vino a tentarles. Satanás usó a Pedro para que el Señor mismo desistiera de eso, pero el Señor sabía que no, que él tenía que pasar esa prueba. Y por eso es que yo he aprendido que cuando yo veo a un ser querido pasando por pruebas, yo he aprendido a decir, no a decirle al Señor, quítale esa prueba. Más bien yo le he aprendido a orar muchas veces para decirle, Señor, fortalécele, ayúdale para que en estos momentos de prueba que está pasando pueda soportar. Ayúdale, envíale la ayuda que necesita, dale palabra. Por eso es que cuando usted vea a alguien pasando por pruebas y le manda porciones bíblicas, les manda palabra de Dios, usted le está le ayudando, le está fortaleciendo. Créame, no sabe cuánto puede llenar al alma una palabra a tiempo. Y eso es lo que ellos experimentaron en ese momento. Entonces, eso fue lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Entonces, cuando ellos, los discípulos, vieron que Jesús estaba pasando esos momentos, ellos también tenían tristeza, pero el problema de ellos fue que se durmieron, no lograron soportar estar despiertos por mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto serviría que nosotros, cuando veamos que un ser querido o un amigo está pasando por eso, orar por él y no cansarnos de orar, seguir orando, pedirle al Señor, clamarle al Señor para que le ayude, para que le fortalezca, para que le permita soportar ese momento de prueba. Acuérdense que Santiago decía, ¿no?, que nosotros debemos soportar las pruebas, debemos resistir esas pruebas. O sea, eso quiere decir que es como que está en ese, ¿se acuerda cuando estábamos en esa enseñanza de cuando Jesús les dijo a los discípulos que se vayan en la barca y les embarcó y ellos se fueron y pasaron por la tempestad? El Señor sabía que iban a pasar por eso, pero el Señor estaba orando por ellos ahí en la orilla del río, del mar, estaba sentado ahí. Y dice que cuando él comenzó a caminar, él sabía, se estaba acercando, porque él sabía que estaban pasando esas pruebas, pero él las permitió. Pero antes dice que el Jesús estaba orando. Entonces, es esa forma en la que nosotros necesitamos también orar y necesitamos también estar velando. Por eso el Señor les dijo, no, estén velando conmigo. Sin embargo, ellos, bueno, no lograron resistir. Y les dice, no, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación, les dice el Señor, ¿no? Sin embargo, ellos no pudieron soportar, ¿no? Estuvieron durmiendo, pero bueno, Dios fue fiel con ellos, les llama la atención, les anima, les exhorta, pero como él estaba en un estado de tristeza, también de angustia, no estaba en ese momento para estar lidiando con ellos y exhortándoles más allá de lo que ya les había dicho, lo que el Señor les dice, más bien levántense y orad para que no entren en tentación, porque Dios también sabía, Jesús sabía que ellos, después de ese momento, ellos iban a ser tentados. ¿Y cuál era la tentación de ellos? Era que de negarle a Jesús, de huir, de apartarse, de traicionarle, de dejarle solo. El Señor sabía lo que les venía a ellos también. Y vemos cómo Pedro después le negó.
cuando Jesús fue apresado, Pedro le negó y le negó 3 veces. Vemos cómo después todos y cada uno de los discípulos salieron corriendo, fueron corriendo y salieron huyendo y le dejaron solo. Y yo quisiera leerles en Marcos 14, si ustedes también están con sus Biblias siguiendo Marcos 14, el versículo 32 al 42 también nos está narrando este mismo episodio. Y aquí podemos ver con algunos detalles más, ¿no? Y dice aquí en el versículo 32, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Quiero leerles para que veamos algunos detalles más. Y les dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Eso qué quiere decir? El Señor sintió la tristeza, pensó que se iba a morir de tanta tristeza que tenía. Eso quiere decir hasta la muerte. Entonces, ahí quiero que entiendan, ¿no? Que el Señor, esto no era algo así nomás, no, a pesar de que Él es Dios, a pesar de eso, Él también era hombre y sentía esa tristeza, que sentía como que se iba a morir. Y luego dice en el versículo 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces aquí vemos una vez más, ¿no? Cómo era, el Señor sabía que todas las cosas para Dios son posibles, es verdad, pero la única forma de que la humanidad pudiera salvarse era a través de Jesucristo. Por eso nosotros en ninguno otro hay salvación. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque solo en Jesús está la salvación. Y luego dice que él vino, el versículo 37 dice, vino y los halló durmiendo y les dijo, ¿por qué duermes? ¿No has podido velar una hora? Y eso quiere decir que ya ha pasado una hora, ¿verdad? Luego dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado ya que nosotros tenemos el espíritu y la carne? Nuestro espíritu es el que nos llena, el que nos hace actuar bajo el fruto del espíritu, es lo que nos guía hacia la verdad, pero la carne es la que se contrapone, la que nos hace pecar. Por eso dice, la carne es débil. Y dice, otra vez oró diciendo las mismas palabras. Es decir, ya Jesús volvió otra vez a orar. Y al volver otra vez les halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle, dice ahí. Porque ellos estaban avergonzados. Por más de que intentaron permanecer despiertos, no pudieron y se sintieron avergonzados, por eso no sabían cómo responder. ¿Usted qué haría? Pues si viene Jesús y le dice, no pudiste velar conmigo una hora. No, cuando nos vamos a la iglesia y nos hacen orar, ya queremos que se acabe la oración porque estamos apurados por salir, irnos a la casa. Y a veces cuando también en el hogar dedicamos un tiempo para orar o leer la Biblia, nos alcanzamos. Y eso era lo que le pasó a ellos. Y el Señor les dice, no han podido orar y velar conmigo una hora. Y dice en el 41, y vino la tercera vez, fíjese, como el Señor nos da oportunidades para mostrar esa fidelidad a Él. Y les dice, no pudieron. Y dice, ahora sí les dice, dormid ya y descansad ya. ¿Por qué? Porque el Señor ya había pasado todos sus tormentos y todo su sufrimiento en ese momento. Es como cuando usted quiere ir a un lugar aparte y llorar y desfogarse con Dios y orar, y luego cuando ya termina ese momento, ¿qué siente? Siente una tranquilidad, es como ya se desfogó, nos sacó todo lo que tenía. Eso le pasó a Jesús también. Y él sabía que ya había pasado. Entonces les dijo, ahora sí descansen. Y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero dice ya, ahora la hora ya ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. Entonces el Señor sabía que ya lo que él vivió en ese momento en el huerto de Getsemaní fue la agonía, el sufrimiento previo a todo lo que venía. Entonces, esto me enseña algo también, que cuando usted está pasando por pruebas, usted a veces no sabe lo que se va a venir, pero presiente, dice, yo sé que estoy viviendo esto, me está pasando esto, estoy viendo esto y creo que no se va a terminar, creo que va a venir más. A veces la prueba es corta, pero recuérdense que la mayoría de las veces la prueba es larga y al Señor le duró todo ese tiempo, fue una semana de una y otra cosa.
Y al final vemos cómo ya viene Judas, ¿no? Con una multitud. Dice en el versículo 43, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Fíjese aquí, ¿no? Cómo ya el Señor, ¿cómo se sentiría al verle a Judas que le traicionó, que venía y todavía le da un beso? O sea, yo, créame que yo no sé cómo nosotros podemos reaccionar ante eso, pero el dolor que Jesús debió experimentar en ese momento fue grande. No porque él ya sabía que lo que iba a pasar, no quiere decir que él no sentía dolor, que no sentía tristeza. Más bien, él tenía sus emociones eran más fuertes porque él sabía exactamente lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando la otra persona. Y dice que con él vino mucha gente con espadas y palos. Imagínense, nosotros solamente cuando alguien nos mira feito ya estamos sintiéndonos mal, ya no queremos verle a esa persona. Somos tan sensibles como sabe decir mi esposo, la generación de cristal, que es mírame y no me toques. Pero el Señor padeció tanto, ¿no? Y con él mucha gente con espadas. Y era esa gente que le estaba antes aclamando, le estaba diciendo Osana, porque era de los principales sacerdotes, estaban ahí gente que, escribas y ancianos, gente que en ese momento estaba ahí en Jerusalén y que llevados por la emoción tuvieron ese sentir, ahora estaban allí listos para apresarle. Entonces el Señor sabía todo eso y cuando vino se acercó, dice, y le dijo, maestro, maestro Judas, y le besó. Entonces, en ese momento es cuando ellos, dice, le echaron mano y le prendieron. Y esto solamente es el principio de lo que el Señor iba a experimentar. Entonces, yo quiero que si nosotros nos ponemos a estudiar hoy noche todo lo que él luego pasó, toda la prueba que él tuvo que vivir en esos momentos, realmente no terminaríamos ahora. Nos tomaría toda la noche y tal vez hasta mañana. ¿Por qué? Porque si analizamos cada cosa, cada evento, cada palabra, nosotros cuando recordamos en esta semana la muerte de Jesucristo, nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar cada detalle que él tuvo que vivir, cada cosa. Y cuando llega el Viernes Santo decimos ya, Señor, y a veces hasta le pasamos por alto y le vemos como un día de vacaciones, pero no entendemos la prueba que él estuvo viviendo. Y cuando nosotros pasamos por esa prueba y sí queremos que Dios preste atención a nuestra prueba, que Dios nos ayude, que Dios nos socorra, o sea, somos nosotros fallamos mucho a Dios, y aún así el Señor está ahí dispuesto para socorrernos, para ayudarnos el tiempo que nosotros necesitamos. Dios nos recuerda que Él está al control. Entonces, el Señor Jesús les dice eso, miren, en el versículo 48, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendiste, pero es así para que se cumplan las escrituras, para que se cumplan las escrituras. El Señor les dice, pero si yo estaba con ustedes todos los días en el templo, les enseñaba la palabra de Dios, y ustedes me veían y no pasaba nada, y ahora vienen con palos como si yo fuera un ladrón, pero yo sé que esto es para que se cumplan las escrituras. Entonces, la Biblia dice que no hay una sola cosa que está escrito en la palabra de Dios que no se cumpla, y así es. El Señor sabía que tenía que cumplirse eso, que sabía que Él tenía que pasar por todo ese sufrimiento. ¿Y por qué yo pongo énfasis en esto? Es porque al tratar en este tiempo del momento de las pruebas, en estos lunes que hemos estado estudiando, muchas tal vez pueden haberse sentido identificada con una u otra cosa, algunas les habrá llamado la atención, algo les habrá llegado, pero el ejemplo de Jesús realmente impacta nuestras vidas. Y quiero para eso terminar leyendo un versículo, un pasaje en Isaías 53. En Isaías 53, ese es uno de mis pasajes favoritos y si quisiera que puedan ir allá, porque describe todo lo que el Señor pasó y todo lo que él tuvo que vivir y ya estaba profetizado porque él dijo que era necesario para que
las escrituras se cumplan. Y esta era la escritura que tenía que cumplirse. Quiero, por favor, que me presten atención a esta lectura. Dice, en el versículo 50, capítulo 53, versículo 3, voy a dar lectura. Dice así, hablando de Jesús, estaba hablando de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Realmente espero que justamente en este tiempo podamos pensar y recordar lo que Jesús hizo por nosotros. La verdad es que el amor de Él fue tan grande que lo único que yo puedo hacer es rendirme en gratitud hacia Él. Todo lo que Él tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos ser perdonados y, y limpiados de nuestra iniquidad, no tiene precio. Nosotros no podemos imaginarnos. Así que cuando nosotros pensamos que la salvación es gratis, en realidad no fue gratis porque le costó a Él. Para nosotros fue gratis, pero para Jesucristo tuvo que pagar un alto precio. Así que nosotros mal hacemos en menospreciar o en despreciar a Jesucristo. Por eso el Señor nos está llamando, nos invita y nos dice que vayamos hacia Él, que le clamemos. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, dice la palabra de Dios, que seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted, alguien aquí todavía no ha confesado, no ha aceptado ese sacrificio de Jesús, no ha recibido ese sacrificio de amor, pues yo le invito para que en este día le confiese al Señor, le invite a venir a su vida, a su corazón, y en esta semana esté recordando ese sacrificio. Deberíamos recordarlo todos los días en realidad, pero aprovecho que en esta semana estamos celebrando y estamos recordando, ¿no? Este evento tan grande que cambió la vida de todos nosotros. Si usted piensa que la pandemia nos cambió, pues créame que Jesucristo puede cambiar mucho más su vida, si usted le permite entrar a Él. Entonces quisiera terminar en este tiempo con una palabra de oración y para despedirnos y luego pasar a un tiempo de compartir y hacer preguntas. Entonces vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo, Señor, para que Él pudiera experimentar todo lo que nosotros pasamos y experimentamos, Señor, en un mundo lleno de pecado. Él tuvo que despojarse a sí mismo, Señor,
tomando forma de humana, Señor, experimentando tentación, experimentando pruebas, experimentando, Señor, muchas dificultades, Padre. Sin embargo, por amor a nosotros, Señor, Él lo soportó todo, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes a tener esa misma actitud, esa misma disposición, porque muchas veces estamos dispuestos a recibir solo lo bueno, Señor, de ti, pero cuando pasamos por sufrimientos ya no queremos, Señor. Sin embargo, tú, Señor, nos dices que a través del sufrimiento aprendemos la obediencia. Entonces, permítenos, Señor, también soportar en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones de nuestra vida, Señor, para que tú nos des esa fortaleza, Señor, para poderte seguir, para poder servirte, Señor. Tú dijiste cuando estuviste en la tierra que el que quiera ser tu discípulo, tome la cruz cada día y sigan. Señor, entonces sabemos que hemos de pasar por pruebas, por dificultades. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que todo lo que tú hiciste por nosotros no es nada comparado, Señor, con lo que nosotros pasamos. Y nosotros, Señor, sabemos que tú eres fiel y que estarás con nosotros todos los días, como lo prometiste hasta el fin del mundo, Señor. Te doy gracias por este tiempo y gracias por escucharnos, bendito Dios. Bendícenos a todos y cada una de las que estamos aquí y obra, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.